Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Jóvenes en Cristo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Salmos 119, versículo 9. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa de radio Jóvenes en Cristo. Nos escuchas a través del 98.5 FM o por medio de Radio Fuente de Vida aguascalientes.com.mx. El día de hoy quiero hablar contigo un tema importante y que es relacionado a nuestro crecimiento espiritual, ya que sin esto no podemos conocer a Dios, porque a Dios lo podemos conocer a través de su palabra. Es donde Él se ha dado a revelar. También dice su palabra en Romanos que Él se ha dado a conocer a nosotros por medio de nuestra conciencia, la palabra y por medio de la creación. Y justamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que tú conoces a una persona? ¿Conoces a las personas por lo que te dice la demás gente acerca de ellos o acercándote a relacionarte personalmente con esa persona? Solo de esa forma es que nosotros vamos a poder llegar a relacionarnos con alguien y llegar a conocerlo, porque no es lo mismo saber de alguien que conocer de alguien. Conocer de alguien es un proceso más profundo en el que sabes qué piensa, sabes qué le duele, sabes qué le gusta, sabes qué le agrada. Esto es algo similar de lo que pasa con Dios. Podemos conocer a Cristo a través de su palabra. Podemos conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra, de lo cual nos habla Salmo 19, que los cielos muestran la gloria de Dios. Y vemos también a través de esto que se ha revelado por medio de su palabra. Dice la Biblia, en Juan, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 17:31. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Es por ello que es vital y primordial el estudio de la palabra. También 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También la palabra nos exhorta a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honorable, y si hay algo bueno en lo que pensar, en eso fijar nuestra mirada. Filipenses 3:13 nos dice: me concentro únicamente en esto, olvidar el pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de mi carrera. ¿Y cuál es esta carrera o este caminar que tenemos como cristianos? El conocer a Dios, como Él mismo desea ser conocido, que es a través de su palabra. Dice también otro versículo en Juan capítulo 6, que esta es la voluntad del que me ha enviado, que te conozcan a ti, y que solo a través de Jesucristo tengamos vida eterna. Esa es la forma en la que Dios ha determinado y ha dispuesto que desea ser conocido. Es por eso que si a ti como a mí te cuesta leer tu Biblia, te cuesta mantener una relación constante con Dios por medio de la palabra, porque si bien es importante congregarnos y estar en el grupo de jóvenes, en este caso, es de suma importancia que nosotros pasemos tiempo devocional, tiempo a solas con el Señor, orando, meditando en su palabra, como nos habla el Salmo 101, el Salmo 1 del 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, ni en silla de pecadores. Un momento, otra vez. Como dice el Salmo 101 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae, da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Ahí nos habla acerca de un hombre, de una mujer, en este caso también podemos aplicarlo así, que medita en la palabra de día y de noche. También la palabra nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y el Salmo 119 nos exhorta a esto, a considerar la palabra de Dios.
de vital importancia para nosotros. La palabra de Dios también es una guía, dice el Salmo 119, consideré mis caminos y volví a tus mandamientos. Es por eso que es necesario que tú y yo escudriñemos las Escrituras, aprendamos versículos de memoria y pasemos tiempo genuino conociendo al único Dios verdadero. Es por ello que si tú que me estás escuchando tienes dificultades para leer tu Biblia o no es un hábito para ti, ¿qué podemos hacer si nos cuesta leer la Biblia? Empezando haciendo una remembranza de mi testimonio brevemente, no me quiero extender, pero comencé a estudiar las cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Después empecé a estudiar Juan y los evangelios y así el primer año de mi vida cristiana. Pero conforme fue pasando el tiempo, esta sed o esta devoción de querer conocer a Dios ha ido menguando. Y por mucho tiempo me pregunté, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no siento este mismo ánimo o este mismo gozo de leer la palabra? Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de que tanto el espíritu como nuestra carne se encuentran constantemente en una lucha y al final de cuentas, seguimos viviendo en este cuerpo de pecado. El Señor ya ha vivificado nuestro espíritu y nos ha dado vida eterna en su nombre. Sin embargo, hasta el día en que el Señor venga por su iglesia o hasta el día en que nos llame a su presencia, seremos enteramente glorificados en cuerpo, espíritu y alma. Es por ello, pues, que existe esta lucha en nosotros de el no querer leer la Biblia. Quizás pues tú también estés atravesando esta situación, te cuesta leer la Biblia y no porque dudes de que es la palabra de Dios y necesitas leerla, sino porque el deseo de leerla ya no está tan presente como antes. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Déjame ofrecerte 3 verdades que uso para combatir la falta de deseo por leer la Biblia. La primera de ellas es: identifica el problema. ¿Y cuál es el principal problema del hombre? El pecado. Aun cuando se nos ha dado ese nuevo corazón que Dios nos prometió, por su gracia en Cristo y por el poder del Espíritu Santo, como veníamos hablando, el pecado está presente en nuestras vidas. Todo creyente experimenta una lucha contra el pecado. De esto nos lo habla Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23, donde Pablo nos expone esta situación, donde dice: porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer esto hago. Es por la lucha de pecado que existe en nosotros. Puede ser también que la falta de deseo por leer la Biblia naturalmente es a causa de nuestro pecado. Antes de acusarnos de legalistas o que solo leer la Biblia y la Biblia, quiero explicarte algo. Al disponer nuestro deseo en otras actividades antes de anhelar conocer más a Dios por medio de su palabra, indicamos que existen diversas ocupaciones que nos sacian más que el detenernos a meditar en la Escritura. Es decir, al poner pretextos, excusas o no tener este deseo o ánimo y preferir hacer otras cosas en lugar de, mostramos que la única forma en la que nos sentimos plenos es haciendo cosas que no tengan nada que ver con conocer a Dios, cuando se supone que el fin principal del hombre es conocer a Dios, ser hallado en Él. Puede ser que debamos organizar mejor nuestros tiempos y prioridades, pero es imperativo reconocer que esos solo son síntomas del problema, porque la raíz de la falta del deseo de querer leer la Biblia es a causa del pecado, y por lo tanto debemos identificarlo y confesarlo. La segunda cosa que te voy a compartir es la lucha en las fuerzas de quien nos libertó, o sea, Cristo. Luchar en las fuerzas de quien nos libertó. Aun cuando en nuestra lucha contra el pecado es difícil, no estamos solos en la batalla. Es hermoso poder decir gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, como lo dice Pablo en Romanos 7:25. Y también podemos saber que juntamente por medio de Cristo tenemos esta victoria sobre el pecado debido a que Él ya venció la muerte. Además, también al identificar la falta de anhelo por leer la palabra, la realidad es que es pecado. Debemos predicar el evangelio y recordar que por esto Cristo murió. Los creyentes luchamos de este lado de la eternidad en las fuerzas y por la gracia de nuestro Salvador. Cuando nuestras fuerzas decaen y nuestros ánimos también, porque nuestro ánimo y fuerzas no son infinitas,
podemos refugiarnos en la verdad absoluta de que Cristo ya nos dio esa libertad al pecado al morir por nosotros, y ahora podemos doblar nuestras rodillas y buscar en esa gracia que fue otorgada a nosotros el anhelar leer la palabra. Y la tercera cosa que quiero compartir contigo es relacionada a el medio para la salvación y la santificación es la palabra. Y sé que probablemente ya lo sabes, pero quiero recordártelo. Por último, debemos ver la conexión entre la necesidad de la palabra de Dios para salvación y el fruto de esa salvación. Vemos la necesidad de la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, versículos 10 al 12. Allí el apóstol explica cómo Dios habló por medio de los profetas y que así todo fue escrito para nuestro beneficio. La palabra de Dios permanece para siempre y posee el poder de abrir los ojos de los incrédulos de modo que vean a Cristo. Además, la revelación de Dios que está en su palabra hace crecer al creyente en su salvación, y esto lo evidenciamos en 1 de Pedro 2:2. La propia palabra de Dios es el antídoto cuando surge el interés por leerla, es decir, el único antídoto para curar este desinterés es leyendo. Pedro utiliza el ejemplo de un bebé que al probar la leche de su madre por primera vez la anhela siempre porque es su alimento, su sostén y el medio para crecer. De igual manera, la palabra de Dios es para nosotros ese sustento, ese alimento como creyentes. Es el medio que el Señor ha diseñado para que crezcamos y seamos santificados. Necesitamos su revelación para nacer de nuevo y también para crecer en nuestra salvación. Es por ello que quiero animarte a que oremos a nuestro Señor para que nos dé el deseo de leer su palabra y que ella habite en abundancia en nuestros corazones. Dice también el Salmo 119 del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por medio de la Escritura conocemos más a Dios y descubrimos cómo afiliarnos a Cristo. Él es la fuente de todo gozo, sabiduría, amor y paz. Es únicamente a través de la palabra que nosotros vamos a poder recordar constantemente cuál fue el costo, el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Cuán grande es nuestra deuda con el Señor por cuanto todos habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, como vemos en Juan 1:12, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proveyó un sacrificio perfecto a través de Cristo Jesús. Fue a la cruz, murió, y vemos en Isaías también que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y dijo en la cruz también, como vemos en Juan 17, consumado es. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y Él subió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero no se queda ahí esa maravillosa historia, sino que también Romanos 8 nos habla acerca de que si nosotros creemos y el Espíritu de aquel que vivificó a Cristo entre los muertos habita en nosotros, ese mismo Espíritu nos vivificará en el día postrero. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos. Y únicamente un creyente y un cristiano puede conocer esta verdad escudriñando y leyendo la palabra. Porque es muy padre y es muy bonito las analogías y todas las reflexiones que podemos hacer o los devocionales que podemos escuchar de alguien más. Sin embargo, existe una gran oportunidad que actualmente tenemos en este 2024 que podemos abrir nuestras Biblias con libertad, predicar el Evangelio con libertad en las calles. En algunas partes obviamente, sin embargo, aún gozamos de un privilegio tan grande, a diferencia de hermanos que son perseguidos y muchas de las ocasiones no pueden siquiera tener una Biblia propia. Te animo a que estés meditando en la palabra, a que ores al Señor para que ponga ese anhelo, ese deseo en tu corazón por hacerlo. Y recuerda, el único antídoto para curar este desinterés por leer la palabra es la palabra misma, leerla. Que el Señor te bendiga. Espero esto haya sido de bendición. Recuerda que tú estabas escuchando tu programa de radio
Jóvenes en Cristo en el 98.5 FM o en Radio Fuente de Vida Aguascalientes.com.mx. Dios te bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Jóvenes en Cristo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.